Renací en un ataúd, mi rostro aún conservaba las manchas de una muerte venenosa. Capítulo 1. Mi madrastra se lamentó en la sala funeraria. Su voz, quebrada por el dolor: hijo mío. ¿Cómo pudiste ser tan cruel como para abandonar a tu madre? Mi hermanastra menor aferraba la lista de mi dote, llorando como si hubiera perdido a su propia madre. El hombre que me había matado en mi vida anterior ahora fingía pena, instando a mi padre a llorar. Abrí la tapa del ataúd y me incorporé. Las manchas del cadáver se veían especialmente grotescas a la luz de las velas. Madrastra, ¿sabía bien el lápiz labial que me diste? Todos los invitados estaban aterrorizados, pero solo el fantasma de la criada Xiaolian, asesinada injustamente, se acercó a mí. Señorita, todas las almas injustamente fallecidas de la mansión desean servirla. Más tarde mi madrastra sobornó a un sacerdote taoísta para que me profanara y me devolviera a la vida a través de un cadáver. Sonreí y les pregunté a mis antepasados. Ancestros, ¿dice que soy un espíritu maligno? Todos los retratos de mis antepasados en el salón ancestral abrieron los ojos de repente. El antepasado más antiguo señaló al sacerdote taoísta y gritó: tonterías. El fénix de la familia Sin, ¿cómo te atreves a calumniarla? Al final, me convertí en la primera marqués de la dinastía. Mi madrastra se arrodilló junto al pozo donde morí envenenado, disculpándose día y noche. A mi hermana menor la llevaron a una granja el día de mi cumpleaños y nunca le permitieron regresar a la capital. Esa fue mi vida anterior. El día que me mataron, el roce de mis uñas contra las paredes del ataúd fue el primer sonido que oí al renacer. La oscuridad, espesa como tinta solidificada, me oprimía los párpados. Un olor fuerte y penetrante a madera de pino barata y hierbas conservantes me invadió la nariz. Cada respiración me desgarraba la garganta, dejando una sensación ardiente que reflejaba con claridad el dolor agonizante de mis últimos momentos antes de morir, aquel tazón de sopa de belleza que me trajo mi madrastra Wang, con su colorete derretido tan encantador en su rojo. La conciencia flotaba desde las gélidas profundidades como fragmentos de un barco que se hunde. Quería moverme, pero mi cuerpo se sentía clavado a la fría tabla de madera, pesado y aterrador. Sentía la cara, el cuello y las muñecas expuestas tensos, con un extraño entumecimiento y una textura irregular, rigor mortis. Evalué la situación con calma, como si revisara el libro de cuentas. Este cuerpo, recientemente envenenado y ahora en descomposición, se ha convertido en el punto de partida de mi venganza. El lamento deliberadamente amplificado, en la sala funeraria perfora el grueso ataúd, como un cuchillo sin filo que me atraviesa los tímpanos. Hijo mío. Mi querido hijo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Dejando a tu madre sola así, era la madrastra Wang Sure. Su sollozo estaba perfectamente sincronizado, un lamento desgarrador con una ronquera calculada. Las notas finales se prolongaban en un lamento prolongado y lastimero, suficiente para hacer llorar a cualquier oyente desprevenido. Hermana, hermana, una voz más joven y delicada la seguía de cerca, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Me dejaste. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, esta enorme mansión del marqués, sin ti como su pilar? ¿No se derrumbará, no se derrumbará? Era mi hermanastra menor, Xin Lianer. Lloró con una emoción tan profunda, más que cuando su madre murió en mi memoria. Casi podía imaginarme su rostro surcado por las lágrimas, aferrado a un pañuelo con los hombros ligeramente temblorosos y una mano apretada contra su manga. Debía de tener en sus manos la lista de mi dote, el documento que le aseguraría una vida de lujo y comodidad para el resto de sus días. Una voz masculina serena resonó con fingida compasión: suegro, acepte mis condolencias. La hermana Zuowa, tan joven y hermosa, falleció tan repentinamente. Es una verdadera tragedia. Por favor, cuídese. Anciano, el marqués necesita que usted mantenga a la familia. Es mi buen prometido, el príncipe Zhaoeng del marquesado de Jinyan, en mi vida anterior. Fue él quien me convenció para que le entregara los campos y las tiendas que me legó mi madre, mientras mantenía en secreto una aventura con Xin Lianer, y finalmente aprobó tácitamente que la familia Wang me envenenase. Ahora interpreta al máximo el papel de hijo devoto y yerno virtuoso. Los susurros a mi alrededor, en voz baja, transmitían compasión, arrepentimiento y quizás un toque de alegría por el mal ajeno. Los invitados abarrotaron el salón funerario. Habían venido a presentar sus respetos,
pero también a presenciar la trágica muerte de la hija mayor del marqués. Sinzuowa, la hija mayor del marqués de Dinyuan, había fallecido por enfermedad de forma tan poco clara que se convirtió en el último tema de conversación después de las comidas. «Basta». Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban en el cuerpo, corroído por el veneno y manchado por la muerte, y lleno de rabia ante la absurda farsa que tenía ante mis ojos, me impulsé hacia arriba con todas mis fuerzas. Crujido. ¡Clang! La tapa podrida del ataúd crujió bajo el peso, deslizándose hacia un lado con un fuerte estruendo, levantando una nube de polvo. El repentino rayo de luz me escoció los ojos, pero me obligué a mantenerlos abiertos. La tenue y parpadeante luz de las velas en la sala funeraria iluminó mi figura sentada. Un silencio sepulcral. La sala funeraria, que momentos antes se había llenado de lamentos hipócritas y conversaciones susurradas, fue reemplazada por una quietud gélida. El aire parecía haberse solidificado, presionándonos con fuerza el pecho. Todos los sonidos cesaron de golpe, como si una mano invisible nos hubiera apresado la garganta. Decenas de ojos llenos de horror me miraban como si fuera un demonio que salía del infierno. Pude ver claramente a mi madrastra Wong, quien estaba más cerca del ataúd. Su rostro meticulosamente maquillado y ahora manchado de lágrimas, perdió todo color en un instante, dejando solo una palidez mortal de puro terror. Su boca estaba abierta de par en par, manteniendo la forma de una ballena, pero su garganta solo podía emitir una serie de jadeos. ¡Ajá! ¡Ajá! Sus ojos se desorbitaron, fijos en mi cara. No en las manchas moradas y azuladas de mi cara y cuello, que lucían especialmente grotescas y aterradoras a la luz de las velas. ¡Ah! ¡Fantasma! ¡Fantasma! El primer grito desgarrador estalló como una gota de agua en aceite hirviendo, incendiando al instante la sala funeraria. El miedo se extendió como una plaga. Las mujeres palidecieron de terror. Gritando y desmayándose o luchando por escapar, los hombres estaban igualmente pálidos. Trastabillé hacia atrás y derribé los altares de incienso y los candelabros que había detrás, causando un estruendo de cristales rotos y ofrendas esparcidas por el suelo. Todo el salón funerario se sumió en el caos. Un hervidero de terror, lleno de gritos de pánico, el sonido de pies que se arrastraban y el estruendo de objetos al estrellarse. En medio de este caos y pánico absolutos, giré lentamente el cuello rígido con la mirada fija como una cuchilla de hielo, fija en el rostro deformado de mi madrastra, Wang Sure. Tenía la garganta seca y apretada, y mi voz ronca y grave, como papel de lija raspando madera podrida, con un frío inhumano y gélido de la tumba. Cada palabra atravesaba el caos, segunda madre. Vi cómo sus pupilas se contraían bruscamente mientras forzaba una sonrisa rígida y misteriosa. La caja de lápiz labial que me diste. ¿Sabía bien? Con un fuerte golpe Wang Sure pareció ser golpeada por un martillo invisible, su cuerpo se sacudió violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco y se tambaleó hacia atrás, a punto de desplomarse. En el punto álgido del caos, un frío indescriptible me acompañó silenciosamente. Con el rabillo del ojo vi una sombra tenue, casi transparente. Era una joven sirvienta vestida con un vestido de algodón tosco y descolorido, con el pelo recogido en dos coletas. Era pequeña y frágil, con el rostro pálido y sin vida. Su figura era etérea e inestable, como si el viento pudiera llevársela en cualquier momento, pero sus ojos hundidos eran inusualmente claros, reflejando mi figura con nitidez. Era Xiao Lian, la criada que mi madre había dejado para criarme desde pequeña. Apenas 2 días antes de que yo enfermara, Wang Sure había encontrado una excusa para acusarla de caer accidentalmente en el estanque de lotos del jardín trasero. Cuando la sacaron, su cuerpo ya estaba hinchado por el agua. La mansión simplemente dijo que tenía un destino trágico y la enterró apresuradamente. Así que ella también estaba aquí. Los labios transparentes de Xiao Lian se movieron, pero ningún sonido audible para los vivos se les escapó. Sin embargo, los susurros, llenos de odio y lealtad infinitos, resonaron directamente en mi mente helada. Señorita. ¿Eres realmente tú? ¿Has vuelto? Su voz fluyó como agua helada de un arroyo por mi corazón, teñida de sollozos. No pude asentir, solo desvié la mirada ligeramente hacia ella. La figura fantasmal de Xiao Lian parecía temblar de emoción. Señorita. No tenga miedo. En esta mansión,
hay otros que murieron injustamente. La anciana Zeng, que fue golpeada hasta la muerte en la cocina, el joven sirviente Afu, torturado hasta la muerte en los establos, y muchos otros que fueron asesinados por la segunda señora y sus hermanas. Todos lo vimos. Todos los odiamos. La intención venenosa casi se solidificaba en escarcha. Solo di la palabra, señorita. Un fervor casi devoto se dibujó en el pálido rostro de Xiao Lian. Todos estamos dispuestos. Haremos lo que nos pidas. Los vigilaremos por ti. Desenterraremos todos los sucios y apestosos secretos de la mansión de este marqués y te los mostraremos. Una corriente fría y oscura, cargada de innumerables resentimientos, me rodeó en silencio. Salieron de todos los rincones oscuros de la mansión del marqués, cargando con diferentes tipos de dolor y odio. Pero en ese momento extrañamente convergieron en una sola aflicción: síganme y tomen venganza. Justo cuando la señora Wang estaba a punto de desmayarse, sostenida inconscientemente por Sen Lianer, quien estaba igualmente asustada, mi voz ronca resonó de nuevo, atravesando el caos como un picahielos. ¿De qué te asustas? Aún no estoy muerta. Regresé para echar un vistazo. Mi mirada recorrió a los invitados en el salón, aún conmocionados por la conmoción. Antes de fijarse en mi padre, el marqués Dingyuan Xinchen, cuyo rostro estaba pálido y cuya mirada se movía nerviosamente entre mí y los demás, sus ojos nublados delataban más miedo que preocupación. Padre, mi voz sonó apagada, pero inusualmente clara. Mi hija murió en circunstancias misteriosas. Hay algunas cosas que debo preguntarte delante de todos. Mi mirada gélida se fijó de nuevo en el rostro de Guansu, quien luchaba por mantenerse en pie y evitaba mi mirada. Hablé despacio y con calma, segunda madre. Antes de irme me trajiste un tazón de gachas, diciendo que estaban hechas con el mejor lápiz labial, el mejor para nutrir la piel. ¿Dónde compraste ese lápiz labial? Tu hija quiere probarlo de nuevo. Las palabras por millones fueron pronunciadas con gran énfasis. El cuerpo de Wang tembló, el último rastro de color desapareció de su rostro, y sus labios temblaron mientras intentaba decir algo, pero no le salió ningún sonido. Su mirada se dirigió temerosa hacia un lado del salón conmemorativo, donde se encontraba su confidente, Lima. Señorita, la voz urgente de Xiao Lian resonó en mi cabeza: Linian, hay algo en su manga. Cuando Guansu cayó, se guardó en secreto una pequeña botella de porcelana en la manga. Guansu no lo atrapó y se le cayó en la manga. Es la botella que contenía el colorete venenoso. Tiene una marca que dice Pabellón Ningxiang. Pabellón Ningxiang, la tienda de cosméticos más famosa de la capital, cuyo dueño es pariente lejano de la familia materna de Guansu. Inmediatamente hablé con voz ronca, no muy fuerte pero con inconfundible autoridad: señora Li, tenga la amabilidad de registrar el bolsillo derecho de la manga de la segunda señora. En su pánico parecía haber dejado caer algo importante allí. Esa cosa. Parece una pequeña botella de porcelana. El rostro de la señora Li palideció como un cadáver y sus piernas comenzaron a temblar sin control. No, viejo sirviente. Tartamudeó incoherentemente. Xinchen frunció el ceño, su mirada sospechosa se dirigía entre Guansu, Lima y yo. Los invitados en el salón también percibieron que algo andaba mal. El miedo dio paso a un asombro abrumador, e innumerables miradas se fijaron en Lima, Guansu y Linian. Xinchen ladró con voz grave, su autoridad como hombre de alto rango era evidente. Ve, haz lo que dice la señorita. Linian estaba muerta de miedo. Bajo la mirada penetrante de Xinchen y las miradas de todos los invitados, tembló mientras se acercaba a Guansu, quien estaba pálido como un fantasma y casi se desploma. Le temblaban las manos al buscar en el bolsillo de Guansu. Guansu cerró los ojos con desesperación, su cuerpo inerte como un montón de barro, sostenida únicamente por Sin Lianer, quien estaba igualmente aterrorizada. Ante la mirada de todos los presentes, la tía Li finalmente sacó de la manga de Wang una pequeña botella redonda de porcelana azul y blanca, de unos 2,5 centímetros de alto. La botella era pequeña y exquisita, con el fondo hacia afuera. La marca del sello era visible a la luz de las velas, en el pabellón Ningxiang. Pabellón Ningxiang. Un invitado de mirada penetrante susurró conmocionado. ¿No es esa la familia Wang? ¡Boom! El salón funerario estalló una vez más. Esta vez, ya no era solo miedo,
sino una oleada creciente de conmoción, comprensión y desprecio. ¡Cielos! ¿Cómo iba a necesitar más la botella del pabellón Ningxiang? El clan materno de la familia Wang. Ese colorete. ¿Qué acaba de decir la señorita mayor sobre la sopa? ¿Sopa de colorete envenenada? Con razón. Murió tan repentinamente. El rostro de Xinchon pasó del verde al negro. Luego a un rojo violáceo furioso. Miró fijamente la pequeña botella de porcelana. Entonces miró fijamente a Wang, que yacía en el suelo como barro podrido, con los ojos llenos de furia. Por muy confundido que estuviera, en ese momento comprendió casi todo. La muerte de su amada hija era, en realidad, obra de su segunda esposa. Esto era un completo atentado contra la reputación del marqués de Dingyuan y su dignidad. ¿Wang? Claro. Xinchon pronunció esas dos palabras con los dientes apretados, con la voz distorsionada por la rabia. De repente levantó el pie dispuesto a patearla con todas sus fuerzas. Padre, por favor, cálmate. Mi voz ronca volvió a resonar, fría y serena como si tuviera el control total. Los asuntos familiares no deben ventilarse en público. La segunda madre debió de estar momentáneamente confundida y seguramente llena de arrepentimiento. Miré a Xinchon, cuyo rostro estaba cubierto de manchas de cadáver, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. Ahora que mi hija ha regresado, hay algunas cuentas que saldar. Lo urgente es enviar a los conmocionados tíos, primos y familiares de vuelta a la mansión para que se tranquilicen. En cuanto a los acontecimientos de hoy, espero que todos le guarden un poco de respeto al marqués y sean discretos. Mi mirada recorrió lentamente a los invitados, quienes aún estaban en shock y llenos de curiosidad. No había súplica en mis ojos, solo una advertencia fría e incuestionable. El pecho de Xinchon subía y bajaba violentamente mientras reprimía su furia. Él entendió lo que quería decir. El marqués no podía permitirse quedar mal. Respiró hondo y forzó una sonrisa que parecía peor que llorar. Hizo una reverencia a los invitados y dijo, es una lástima que mi familia los moleste. Hoy mismo, por favor, regresen a casa. Enviaremos a alguien a disculparse en persona otro día. Por favor, váyanse. Los invitados, como si hubieran recibido un indulto, sabían que no debían involucrarse en este lío. Se dispersaron como pájaros, llevándose consigo los impactantes secretos y el miedo que habían presenciado. Huyendo del salón funerario, que ahora parecía una casa embrujada, el salón se vació repentinamente, dejando solo a los miembros de la familia Sun y algunos sirvientes acurrucados en el suelo. El aire se llenó del aroma a incienso y velas, del miedo y del silencio sepulcral que siguió al descubrimiento de una conspiración. Wansu era sostenida por dos mujeres corpulentas, su cuerpo estaba inerte como un caparazón, con la mirada vacía y completamente derrotada. Sun Lianer ya le había soltado las manos, acurrucada en un rincón, temblando incontrolablemente. La mirada en sus ojos estaba llena de miedo, tan profundo que parecía penetrar hasta los huesos. Sun Chen jadeaba, mirando fijamente a Wansu y luego me miró con expresión compleja, sentado en el ataúd. Sus músculos faciales se contrajeron. Los ignoré intentando sacar las piernas del ataúd lenta y rígidamente. El cuerpo empapado en la muerte y forzado a retroceder, emitía un leve crujido con cada movimiento, acompañado de una escalofriante sensación de resistencia. Señorita, tenga cuidado, resonó en mi cabeza la voz preocupada de Xiao Lian. En ese momento se oyeron a lo lejos unos pasos apresurados y desordenados, acompañados de un demonio con una voz aguda, estridente y algo perturbada. Espíritu maligno. Debe ser un demonio reencarnado en un cadáver. Marqués. Marqués. No te dejes engañar por este demonio. Un sacerdote taoísta desaliñado, vestido con una túnica sucia y sosteniendo una espada de madera de durazno entre talismanes, fue empujado a la habitación por otro sirviente de confianza de Wansu. El sacerdote taoísta tenía una expresión astuta y una mirada evasiva. En cuanto entró en la habitación, me señaló que acababa de levantarme del ataúd, y gritó, «Gran señor celestial». ¡Qué energía yin tan densa y qué cadavérico! Señor marqués. Mire. Esta mujer tiene la tez oscura. Sus manchas cadavéricas no se han desvanecido, y está rodeada de innumerables espíritus vengativos de los injustamente fallecidos.
Definitivamente no es su noble hija. Es claramente un fantasma maligno que salió del infierno y tomó prestado el cuerpo de tu querida hija para regresar al mundo de los vivos y causar estragos. Si no la eliminamos pronto, la familia del marqués sufrirá una catástrofe y el cielo se llenará de sangre. Mientras gritaba con voz ronca, blandió una espada de madera de durazno y me arrojó un fajo de papel talismán. Espíritu maligno. Revélate pronto y serás castigado. Los talismanes amarillos cayeron como hojas marchitas. Las pocas personas que quedaban en la sala espiritual, incluyendo a Xin Chen, quedaron nuevamente conmocionadas por el repentino giro de los acontecimientos y las frenéticas acusaciones del sacerdote taoísta. Sus miradas iban del sacerdote al mío, llenas de miedo y sospecha. Un destello de esperanza maliciosa brilló de nuevo en los ojos de Xin Chen. Me quedé allí sin siquiera molestarme en apartar el talismán que había aterrizado en mi hombro. Las manchas de cadáver en mi piel se veían aún más inquietantes en la penumbra. Miré al payaso sacerdote taoísta, luego al capataz que estaba detrás de él, quien no podía ocultar su petulancia. Finalmente mi mirada se desvió lentamente hacia la pesada puerta de madera, intrincadamente tallada, que conducía al salón ancestral, al fondo del salón funerario. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba en una lenta y gélida sonrisa. No había calidez en esa sonrisa, solo una cruel, casi despiadada sensación de control. ¡Oh, un espíritu maligno! Mi voz ronca resonó hueca en la vacía sala funeraria, con una extraña cualidad penetrante. Como si le preguntara al vacío, dijo que soy un espíritu maligno. Mi mirada pareció atravesar la pesada puerta del salón ancestral, posándose en las capas de tablillas espirituales y retratos de ancestros que colgaban en su interior. Mi voz se elevó de repente con un tono extraño, claro y majestuoso, como el resonar del metal, atravesando el techo y dirigiéndose directamente al salón ancestral, con los ancestros arriba. ¿Lo oyeron? Dijo que el linaje de la familia Sin es un espíritu maligno. Al oír las palabras, zas. Un viento frío aparentemente surgido de la nada, irrumpió repentinamente en el salón espiritual. Las cortinas blancas ondearon violentamente. Las llamas de las velas parpadearon violentamente atenuándose y brillando, proyectando las sombras de todos como fantasmas danzantes. ¡Van! La pesada puerta de madera intrincadamente tallada, que conducía al salón ancestral pareció ser golpeada violentamente desde dentro por una mano gigante invisible, emitiendo un estruendo sordo y atronador. El pestillo se partió en dos. Al instante siguiente, mientras todos permanecían paralizados de horror, con los ojos abiertos de par en par, dentro del salón ancestral, los enormes retratos de las sucesivas generaciones del marqués Din Yuan y sus esposas, colgados en las paredes. Los rostros que una vez habían sido solemnes, dignos o serenos, cobraron vida. Los ojos que habían permanecido fijos en el lienzo, se abrieron de repente en la penumbra. Una tras otra unas miradas envejecidas, otras penetrantes, otras serenas, atravesaron el lienzo y la barrera del tiempo, fijando fríamente la mirada en el sacerdote taoísta en el centro de la sala con una autoridad y una furia inagotables. El retrato del marqués fundador, al frente, representaba al venerable antepasado de la familia Sun, vestido con una armadura negra y sosteniendo una larga lanza, que irradiaba autoridad sin necesidad de alzar la voz, cuyos labios habían permanecido firmemente cerrados, se entreabrió lentamente. Una voz, antigua pero resonante, llena del aura brutal de la batalla, sacudió toda la sala funeraria, provocando una lluvia de polvo. Retumbó como un trueno, resonando en los oídos y las almas de todos. Mentira. La voz parecía contener el rugido de 1000 caballos, haciendo temblar el cuerpo flácido del sacerdote taoísta, y su espada de madera de durazno cayó al suelo. El anciano antepasado del retrato tenía la barba y el pelo erizados, los ojos abiertos de ira, y la larga lanza que sostenía parecía a punto de estallar en la pintura. Extendió el enorme dedo calloso, tan sólido como si fuera real, y con la fuerza de 1000 libras, lo lanzó por los aires hacia el sacerdote taoísta, quien ya estaba tan aterrorizado que su alma había huido de su cuerpo y estaba defecando y orinando sin control. ¿De dónde has salido? Maldito canalla. ¿Te atreves a difamar la pura sangre de la familia Sun frente a nuestro salón ancestral, acusándonos de ser espíritus malignos? El fénix de la familia Sun ha resurgido de entre las cenizas. ¿Crees que tú, una escoria despreciable, tienes derecho a calumniarnos? ¡Fuera!
La última salida resonó como una onda sonora tangible, con la fuerza de un trueno y una punzada de rabia. Al estrellarse contra el pecho del sacerdote taoísta, éste ni siquiera pudo emitir un grito. Su cuerpo voló por los aires como una cometa rota, lanzado violentamente por una fuerza invisible, estrellándose contra la pared a varios un de distancia antes de desplomarse en el suelo, sangrando por la boca y la nariz. Completamente inconsciente, los talismanes que había esparcido por el suelo se encendieron sin fuego, convirtiéndose al instante en volutas de humo azul que se desvanecieron en el aire. Silencio sepulcral. Este silencio era más completo y profundo que cuando se abrió la tapa de un ataúd, con un miedo que helaba el alma y una reverencia arraigada en la sangre. La anciana que sostenía las piernas de Wan sucedió, cayendo de rodillas con un golpe sordo. Sun Lianer gritó y se desmayó por completo. El mayordomo que había acompañado al sacerdote taoísta al interior puso los ojos en blanco y murió de miedo. El cuerpo de Sun Cheng tembló violentamente, su rostro ya no estaba pálido, sino de un gris mortal. Contempló los retratos de sus antepasados que habían cobrado vida en el salón ancestral, sus rostros severos, con el pelo erizado por la ira aún presente, y luego, lenta y rígidamente, se giró hacia mí, de pie en el centro del salón espiritual, su hija, que había resucitado de entre los muertos, cubierta de manchas cadavéricas, pero ahora llamada Fénix por sus propios antepasados. Tud, el marqués de Dingyuan, que había pasado la mitad de su vida en la corte imperial. Sus piernas ya no soportaban su peso y se arrodilló directamente hacia mí. Sus rodillas golpearon los fríos ladrillos azules, produciendo un golpe sordo. Abrió la boca y su garganta emitió un sonido ronco, pero no profirió palabra alguna. Solo sus viejos ojos nublados estaban llenos de un miedo infinito, una sumisión total y un atisbo de una conmoción indescriptible que provenía de lo más profundo de su linaje. Dentro del salón ancestral, los retratos de los ancestros que habían vuelto a la vida perdieron lentamente su brillo divino, recuperando la dignidad congelada del lienzo. Solo los furiosos ojos de tigre del anciano ancestro parecían conservar un rastro de su antigua arrogancia. Observando en silencio todo lo que sucedía en el salón espiritual, el viento frío cesó. Y la llama de la vela se estabilizó una vez más, proyectando una tenue luz sobre el caos del suelo y las figuras arrodilladas. Levanté lentamente la mano con movimientos aún rígidos y torpes como los de un cadáver, y aparté con cuidado el inútil talismán amarillo de mi hombro. La piel de mis dedos estaba helada, y manchas de cadáver de un azul púrpura se extendían por ellos a la luz de la vela. Como un tótem antiguo y misterioso, mi mirada recorrió a los miembros de la familia Wang, inertes, incontinentes e inconscientes, al aterrorizado y desmayado Sin Lianer en el suelo, y finalmente se posó en mi padre Sin Chen, quien estaba arrodillado ante mí, temblando como una hoja. Mi voz recuperó su tono ronco y bajo original, pero poseía el poder absoluto de controlar la vida y la muerte. Cada palabra, como un picahielos, se clavaba en el hielo a partir de hoy. Sin Zuowa es el único dueño de la mansión del marqués de Dingyuan. Sin Chen bajó la cabeza bruscamente y su frente golpeó la fría pared de ladrillo con un golpe sordo. No quedaba ni un ápice de la dignidad de un marqués, solo la sumisión y el miedo de quien había escapado por poco de la muerte. La situación se calmó. 3 meses después, el enviado especial del emperador llegó con un edicto imperial de color amarillo brillante. Sin Zuowa, la hija mayor del marqués de Dingyuan, es virtuosa, elegante e intrépida ante el peligro. En una época de gran agitación familiar, continuó el legado de sus antepasados, demostrando gran sabiduría y valentía, protegiendo el templo ancestral y consolidando la reputación de la familia. Es una mujer que puede rivalizar con los hombres en cuanto a reconocimiento por sus extraordinarios méritos. Por la presente se le concede el título de marqués de Dingyuan, que sus descendientes heredarán por toda la eternidad. Así se ordena. Esta sirvienta Sin Zuowa recibe el edicto imperial con gratitud. Mi voz sonaba tranquila y firme mientras me ponía la túnica imperial de marqués y aceptaba el edicto imperial. Un símbolo de autoridad suprema. Las manchas de cadáver se habían desvanecido hacía tiempo, pero la frialdad y la dignidad entre mis cejas eran más intimidantes que cualquier maquillaje. El marqués de Dingyuan dio la bienvenida a su primera propietaria, quien también fue la primera marqués en la historia de nuestra dinastía. La primera orden de la nueva mansión del marqués fue clara y cruel. Wong. Me senté erguido en el asiento que simbolizaba la autoridad del marqués. Mi mirada era tan fría como la de un objeto muerto. Miré a mi exmadrastra,
torturada hasta quedar irreconocible y sujeta por 2 fuertes criadas. Ya que tanto te gusta el sabor de ese pozo, ve y disfrútalo. En el rincón más remoto del jardín trasero del marqués había un pozo abandonado, profundo e insondable, con la boca cubierta de musgo verde y resbaladizo, y desprendía un olor a podrido. Fue aquí donde, en mi vida anterior, ella me empujó, aún respirando débilmente tras ser envenenada. Sin dudarlo, Wong fue despojada de sus lujosas ropas y quedó vestida solo con un fino uniforme de prisión, con el cabello despeinado y la mirada perdida y desesperada. La obligaron a arrodillarse sobre el frío borde del pozo, con las rodillas rozando la áspera piedra. La sirvienta, sin piedad, le presionó la cabeza hacia la oscura y mortal abertura del pozo una y otra vez. «¡Habla!». La criada ladró con dureza, transmitiendo la voluntad del nuevo amo. «Discúlpate con el pozo. Discúlpate con la joven que mataste. Habla». «Lo siento. Lo siento. Chou Hoa. Perdóname. Perdóname». Won lloró desconsoladamente, con la voz cada vez más aguda. Con un gemido inhumano, suplicaba al pozo que se había tragado incontables almas, incluida la suya en una vida anterior. «Fue una locura. Merezco morir. Por favor, perdóname. Perdóname». Su voz resonó en las paredes del pozo, provocando reverberaciones huecas y desesperanzadoras, día y noche sin cesar. Ese pozo se convirtió en la puerta a su tormento eterno. La segunda orden iba dirigida a Sin Line, quien temblaba en un bulto. «En cuanto a ti», mi voz sonó tranquila. «Por consideración a nuestra hermandad, irás a la granja más agreste de las afueras de la capital para cultivar tu mente y tu cuerpo. Recuerda, te vas hoy». Tomé la taza de té transparente que tenía a mi lado y la tapa rozó suavemente la superficie del agua, produciendo un sonido nítido. «Hoy es mi cumpleaños». Miré su rostro, que se había vuelto pálido como el papel, y las comisuras de mis labios se curvaron en una fría sonrisa. «También es el día en que, en tu vida anterior, mezclaste veneno en mis fideos de cumpleaños. La granja será dura y amarga, lo justo para que recuerdes constantemente este cariño fraternal». Sin Line ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar y fue arrastrada como un montón de lodo. El carruaje que la escoltaba se alejó con un fuerte estruendo al cerrarse las puertas de la mansión del marqués, rumbo a un destino desolado y gélido. Todos sus cumpleaños del resto de su vida quedarían eclipsados por este día de pesadilla. La noche era profunda y silenciosa. En el recién renovado salón ancestral, las lámparas eternas ardían tenuemente iluminando los retratos ancestrales, recién enmarcados y ahora lucían aún más solemnes y majestuosos. En el incensario, la madera de agar más fina emitía columnas rectas de humo azul. Me quedé solo en el salón, tras despojarme de las imponentes vestiduras de la época, vestido solo con una sencilla túnica blanca. Mi mirada recorrió lentamente los rostros familiares y desconocidos de los retratos, hasta posarse finalmente en la figura enfadada y lanzada del antepasado fundador. En lo más profundo de mi corazón, frío y endurecido, algo pareció cambiar ligeramente. Tomé 3 varillas de incienso y las encendí con la lámpara eterna. El humo azul ascendía, difuminando los severos contornos del retrato, frente a las tablillas espirituales de mis antepasados. Incliné la cabeza ligeramente. No hubo palabras, solo un pacto silencioso y gélido reafirmado en el humo del incienso, al girarme para abandonar el salón ancestral. Las pesadas puertas de madera se cerraron silenciosamente tras mí, separándome del incienso y la solemnidad. La fría luz de la luna llenó el patio, proyectando mi sombra alargada y esbelta. Mis dedos rozaron la fría barandilla de mármol blanco, donde antes había rastros de sangre y carne. Ahora, lisa e impecable, aún parecía contener el frío del infierno. Levanté la cabeza ligeramente contemplando la solitaria y fría luna en el cielo nocturno. Parecía que solo los más feroces de los vivos podían mandar, los más dóciles de los muertos.